En 1968, Robert Noyce y Gordon Moore se marcharon de Bell Labs y crearon Integrated Electronics Corporation, a lo que luego ellos abreviaron como Intel. Gracias a la ley de Moore, creada por Gordon Moore, y que llega a nuestros días, Intel sacó en 1971 el Intel 4004, el primer microprocesador. En 1981, IBM firma un acuerdo para solicitar el micro 8088 de Intel para usarlos en los PCs de IBM. En 1968, AMD nace con $100.000 y establece su central en Sudney Valley, California, USA. En 1970, AMD presenta su primer dispositivo, el contador lógico AM2501. En 1982, a solicitud de IBM, AMD firma un acuerdo para convertirse en una segunda fuente de microprocesadores para ordenadores IBM, tras Intel, siendo fabricante licenciatario de los micros 8086 y 8088. En 1985 nace ATI, desarrolla su primer controlador gráfico y su primera placa básica. En 1986, Intel cancela el contrato de IBM y AMD para fabricar microprocesadores de PCs en solitario. AMD denunció a Intel por cancelación de contrato, ganando la disputa AMD. Lanzó al mercado en 1991 el AM386, clon del Intel 80386, que ya había sacado en 1986. Ahora veremos algunas de las características más novedosas de los primeros microprocesadores de cada marca. Intel 4004 fue lanzado en 1971. Primer procesador de Intel, 4 bits, 2300 transistores, 744 kHz de velocidad. AM2501, contador lógico. Lo lanzó al mercado en 1970, 27 MHz de velocidad. Intel 80386, en 1986. Frecuencia de hasta 33 MHz de velocidad, 16 bits. AM386, en 1991. Frecuencia hasta 40 MHz de velocidad, 16 bits. Intel siempre ha ido a la cabeza con respecto a AMD. Por ejemplo, mientras que Intel sacaba en 1993 su Pentium, AMD sacaba el K5 en 1996. Aunque salió más tarde, se quedaba muy atrás con respecto al Pentium de Intel. En junio de 2000 AMD se adelanta a Intel fabricando el primer micro que pasaba la barrera de 1 GHz de velocidad con el AMD Athlon Thunderbolt K7.
4 meses después, Intel lanzó su primer Pentium 4 a una velocidad máxima de 3,7 GHz, volviéndose a poner por delante. En 2003, AMD se volvió a adelantar a Intel en el lanzamiento de su primer micro con arquitectura de 64 bits, con el Athlon 64 denominado Winchester. En 2004, Intel mejoró su Pentium 4 con su versión Prescott, también capaz de manejar datos de 64 bits. En 2004, AMD dio la vuelta a la historia sacando al mercado el primer procesador de x84 de 2 núcleos del mundo. En 2007 ambos lanzaron el quad-core, con 4 núcleos, siendo aproximadamente muy parecidos. Pero la diferencia estaba en los núcleos del micro, ya que AMD fabricó un microprocesador puramente de 4 núcleos, mientras que el de Intel era un micro compuesto por 2 dual-core en paralelo, de forma que para igualar el rendimiento del Intel con respecto al de AMD, tenían una velocidad de reloj superior, de 2,6 GHz AMD aproximadamente y de 3,2 GHz Intel. En la actualidad, AMD construye microprocesadores de 8 núcleos, pero Intel sigue a la cabeza aunque trabaje con 6 núcleos, debido a que es mucho más rápido porque las memorias cachés son más grandes aunque los AMD siguen siendo más potentes. Por ello, como hemos visto a lo largo de la historia, AMD ha dado más importancia a la potencia de los micros, mientras que Intel ha dado más importancia a la velocidad. Intel estaría más destinado a PCs o a pequeñas empresas, mientras que AMD estaría más destinado para grandes servidores y empresas. Y bueno, amiguitos, hasta aquí nuestra comparativa. Esperemos que os haya gustado.